Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a explicar la materia de esta semana, pero basándonos en la guía que está para trabajar. Entonces, esta guía consiste en proporcionalidad, igual que la guía de la semana anterior, ¿ok? Donde el primer ítem de esta guía eh, nos pide encontrar el valor de x para que la igualdad entre estas dos razones forme una proporción. O sea, para que en realidad estas dos razones sean iguales. Para que esas dos razones sean iguales, tenemos que encontrar el valor de x con el teorema fundamental de las proporciones, que ya está en el video de la semana anterior, y es lo único que debemos hacer acá. ¿Cómo se realiza esto? Simplemente para que esto forme una proporción, o en realidad para que esto sea igual, lo único que se debía cumplir es que el producto cruzado tiene que ser el mismo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer cuando tengamos esto? Vamos a escribir que x, si nos fijamos, el x está acá. Entonces en este caso el x va a ser igual al producto entre 2 y 18, pero dividido por 36. O que es lo mismo que x por 36 tiene que ser igual a 2 multiplicado por 18. Hago esta multiplicación, el 36 se está multiplicando y pasa dividiendo. ¿Ok? Pero eso está explicado en un video anterior de la semana pasada. Entonces nos vamos a limitar simplemente a recordar que tienen que hacer el mismo procedimiento que ya se vio. Y todos estos ejercicios son iguales. Toda la primera página consiste en lo mismo, encontrar el valor de x para que se forme la proporción. Y lo importante de esta guía es el segundo ítem, que es con respecto a los problemas. Aquí hay varios problemas que se pueden desarrollar con lo que vimos la semana pasada. Por ejemplo, el uno es suficiente con lo de la semana pasada para poder desarrollarlo. ¿Cuál más? Mm, mm, mm. El 10 también. Y solamente esos dos. O sea, tenemos 11 ejercicios y solo dos de ellos se pueden desarrollar con la materia de la semana anterior. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Les voy a explicar otra forma de desarrollar estos ejercicios y que les sirve para desarrollar todos los ejercicios desde el 1 hasta el 11. ¿Ok? Entonces lo vamos a hacer con un ejemplo. Entonces, tenemos este ejemplo que nos dice, la suma de las edades de tres hermanos es 40 años. Si sus edades están en la razón de 2 es a 3 es a 5, ¿cuál es la edad del... A ver, aquí escribí más listo. ¿Cuál es la edad de cada uno de los hermanos? Esa es la pregunta. Entonces, de nuevo, la suma de las edades de tres hermanos es 40 años. Si sus edades están en la razón de 2 es a 3 es a 5, ¿cuál es la edad de cada uno de los hermanos? Bueno, lo importante de esto es primero darse cuenta que aquí no es una razón como las conocemos, como las razones simples, sino que aquí aparecen tres números entre razones. O sea, no aparece solamente 2 es a 3, y ni siquiera aparece 3 es a 5, sino que aparece la razón entre 2 es a 3 y es a 5. A esto le llamamos una serie de razones, porque aparecen más de una razón incluida en el problema, y aparece de esa manera. Si involucra más de dos números, le llamamos serie de razones. También pueden ser más extensas, por ejemplo, pueden ser 2 es a 5, es a 7, es a 18. Pueden ser tan extensas como nosotros queramos. Entonces, ¿cómo desarrollamos este tipo de ejercicios? Vamos a hacer lo siguiente. Primero le vamos a dar nombre a cada una de las incógnitas, a cada una de las cosas que no conocemos. En este caso, lo que no conocemos son las edades de los hermanos. Las edades de los tres hermanos no sabemos cuáles son. Entonces vamos a decir que sus edades son X, Y y Z.
¿Ok? Esto lo vamos a llamar las edades de los hermanos. Ahora, a nosotros nos dicen que la razón entre estas edades están en la razón de 2 es a 3 es a 5. Entonces, cuando nos dicen eso, nosotros vamos a escribir el 2 es a 3 y es a 5. Y también vamos a escribir como la proporción. X es a Y y es a Z como 2 es a 3 es a 5. ¿Ok? Esto aparece cada vez que tenemos un problema de este tipo y también un problema de los otros que ya sabemos resolver. Entonces, como tenemos tres hermanos, vamos a tener X, Y y Z. Y la razón entre esas edades, la razón entre X, la razón entre Y y la razón entre Z, va a ser 2 es a 3 es a 5. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Una vez que tenemos eso, vamos a hacer esto. Vamos a escribir que X va a ser igual a 2K, Y va a ser igual a 3K y Z va a ser igual a 5K. ¿Por qué 2K, 3K y 5K? Porque simplemente como estas razones están en proporción, forman una proporción, tienen que ser todas iguales a un número. O sea, lo voy a escribir aquí, como estos valores están en proporción, se tiene que cumplir que el X es a 2 tiene que ser igual al Y es a 3, tiene que ser igual al Z es a 5, y todos estos valores, como todos son iguales, estamos diciendo que son todos iguales a una constante K. Y ahora, como son todos iguales a una constante K, decimos que esto en realidad es igual con eso, por lo tanto X es a 2 es igual a K, y de esto nos queda que X va a ser igual a 2K. Después hacemos lo mismo con el Y es a 3 y el K, y vamos a tener que Y va a ser 3, va a ser igual a K, y esto implica que Y va a ser igual a 3K. ¿Ok? Y de la misma manera, 5 que sea Z es a 5 va a ser igual a K, implica que Z va a ser igual a 5K. ¿Ok? Entonces estos valores vienen de esta proporción de acá. Pero eso no es necesario que lo escriban. Por eso lo estamos haciendo esto de acá como borrador. Y esto de acá es el desarrollo del ejercicio. Entonces, escribimos la proporción que nos dan. Y después con esa proporción escribimos estas igualdades para el X, para el Y y para el Z. X va a ser igual a 2K, Y va a ser igual a 3K y Z va a ser igual a 5K. Entonces, teniendo eso, ¿para qué nos ayuda? Porque nos dicen a nosotros que la suma de sus edades es 40 años. ¿Qué quiere decir que la suma de sus edades sean 40 años? Que X más Y más Z va a ser igual a 40. Y nosotros tenemos que encontrar estos valores, el X, tenemos que encontrar el Y, tenemos que encontrar el Z. Pero, si intentamos resolver esta ecuación, donde aparecen tres valores que no conocemos, en realidad, no la vamos a poder resolver. No lo vamos a poder resolver. Tenemos solo una ecuación y tenemos tres valores incógnitos, y eso no lo vamos a poder resolver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transformar esos tres valores, X, Y, Z, los vamos a transformar solamente en un valor incógnito. ¿A qué nos referimos con un valor incógnito solamente? Que si se dan cuenta de lo anterior, aquí el X lo podemos escribir como 2K. El Y también lo podemos escribir como 3K. Y el Z lo podemos escribir como 5K. Entonces vamos a hacer ese reemplazo. El X lo vamos a escribir como 2K, 2K, más ahora el Y, que sería 3K, 3K, más ahora el Z, que sería 5K, y todo esto es igual a 40. Y ahora esta ecuación sí la podemos resolver.
Esta ecuación ya la sabemos resolver. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Sumamos las k, 2k más 3k más 5k va a quedar 10k, y esto va a ser igual a 40. Y si despejamos el valor de k en esta ecuación, nos va a quedar que k tiene que ser igual a 40 dividido por 10, lo que nos va a resultar que k tiene que ser igual a 4. Y resolvimos esta ecuación. Resolvimos esta ecuación de acá. K vale 4. Entonces, ¿de qué nos sirve encontrar el valor de k? Que nosotros sabemos que x, que es el valor que nos interesa, es igual a 2k. Entonces hacemos el reemplazo ahora. El x, que es igual a 2k, lo podemos escribir como 2 por 4, porque mantenemos el 2, pero el k ahora lo reemplazamos por 4, porque ese es el valor que obtuvimos acá abajo. El i va a ser igual a 3 por k, o sea 3 por 4. Y el z es 5 por k, o sea va a ser 5 por 4. Entonces ahora tenemos que el x va a ser igual a 2 por 4, que son 8. El i va a ser igual a 3 por 4, que son 12. Y el z va a ser 5 por 4, que va a ser 20. Entonces con eso tenemos el valor de x, tenemos el valor de y tenemos el valor de z. Y ahí tenemos la edad de cada hermano. ¿Ok? En realidad el proceso a lo mejor es nuevo, pero es bastante sencillo. ¿Ok? Lo vamos a repetir nuevamente, pero sin la explicación que hay acá al lado izquierdo, para que noten que en realidad no hay que hacer mucho trabajo. ¿Cómo lo desarrollamos? De nuevo, nos dicen la suma de las edades de tres hermanos es 40. Si estas edades, las edades de estos tres hermanos, están en la razón de 2 es a 3 es a 5. Entonces les ponemos, vamos a escribir x, y z. A esto lo vamos a llamar que son las edades. Las edades de los hermanos. Siempre es bueno darle nombre a las cosas, a las variables que están involucradas acá, a las cosas que no conocemos, ¿ok? A la incógnita. Entonces aquí nosotros le estamos llamando x y z a las edades. ¿Qué nos dicen después? Estas edades están en la razón de 2 es a 3 es a 5. Entonces escribimos la serie de razones correspondientes y vamos a escribir que las edades x va a ser a la edad y va a ser a la edad z como 2 es a 3 es a 5. Una vez que escribimos eso, ahora tenemos que escribir qué cosa vale x. Como sabemos que están en esta proporción, en esta razón, vamos a decir que x va a ser igual a 2k, y va a ser igual a 3k, y z va a ser igual a 5k. ¿Ok? Van a ser igual a estos números, pero ahora multiplicados por k solamente. Y luego tenemos que identificar la razón, que sea la pregunta que nos están haciendo. ¿Cuál es la edad de cada hermano? O sea, lo que queremos encontrar son los valores de x, y z. Eso es lo que nosotros queremos encontrar al terminar el ejercicio. Pero a nosotros nos están dando una ecuación acá, que la suma de las edades de los tres hermanos es 40 años. Y esa es la parte importante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a poder establecer una ecuación que va a decir que la suma de las edades de los tres hermanos, o sea, x más y más z, va a ser igual a 40. Entonces, como nosotros ya sabemos escribir x, y z dependiendo solo de una letra, como está acá, hacemos el reemplazo y donde está el valor de x ponemos 2k, donde está el valor de y ponemos 3k, y donde está el valor de z ponemos 5k. Y esto va a ser igual a 40. Sumamos las k, 2k más 3k más 5k nos va a quedar 10k. Nos queda 40. Y aquí el 10, como está multiplicando, pasa dividiendo. O multiplicamos por
o dividimos por 10, como lo prefieran. Nos va a quedar k igual a 4. Entonces llegamos a eso. Y con esto resolvimos esta ecuación. ¿Y de qué nos sirve resolver esta ecuación? Que ahora conocemos el valor de k. Por lo tanto, el valor de k lo vamos a poder reemplazar acá. ¿Y qué nos va a quedar? Que el x, en vez de ser 2 multiplicado por k, el x va a ser igual a 2 multiplicado por 4. El y, en vez de ser 3 multiplicado por k, va a ser 3 multiplicado por 4. Y el z va a ser 5 multiplicado por 4. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, el desarrollo es bastante corto. Es bastante corto. Simplemente, primero, le dimos nombres a lo incógnitas, a las cosas que no conocemos. Después, eh, después escribimos la proporción correspondiente, dependiendo de la razón que nos daban acá. Después hicimos este traspaso. Después escribimos la ecuación y la resolvimos. Y después el valor de k lo reemplazamos acá arriba. ¿Ok? Y todos se hacen de la misma manera. ¿En qué varían? En la ecuación. En esta ecuación que uno arma acá abajo. En eso es lo que varía cada ejercicio. Bueno, aquí faltó calcular el x, que sería 8, el y, que sería 12, y el z, que sería 20. Pero varían solo en ese detalle, en la ecuación que se forma en cada problema. Acá tenemos otro ejemplo y se van a dar cuenta que consiste en realizar exactamente el mismo procedimiento. Nos dice, tres números se encuentran en la razón de 3, esa 7 y esa 9. ¿Ok? Aquí nos dicen que tenemos tres números y nos dicen la razón. Entonces vamos a llamar de una forma a los números. X, Y y Z vamos a llamar que son los números. ¿Ok? X, Y, Z son los números. Ahora, estos números se encuentran en la razón 3, esa 7 y esa 9. Entonces vamos a decir que X, esa Y, esa Z, como 3, esa 7 y esa 9. Si se dan cuenta es lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior hasta ahora. Solo han cambiado estos números que corresponden a la razón. Ahora, el siguiente paso era escribir una igualdad para x, para el y y para z, pero dependía de estos números. El y va con el 3, que sea el x va con el 3, el y va con el 7 y el z va con el 9. Entonces vamos a tener que x va a ser igual a 3k, y va a ser igual a 7k y z va a ser igual a 9k. ¿Ok? Exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. ¿En qué va a estar la diferencia? En el dato que nos dan. Además, aquí nos dicen la diferencia entre el mayor y el menor es 12. La diferencia entre el mayor y el menor es 12. Si recuerdan, en el ejercicio anterior nos decían la suma de las edades es tal número. Entonces ahí sumábamos las tres incógnitas y después hacíamos los reemplazos correspondientes. Acá nos dicen si la diferencia entre el mayor y el menor es 12. Entonces, de estos números, ¿cuál será el mayor? Si notamos, todos están multiplicados por k. Por lo tanto, el mayor va a ser el que tenga el número más grande acompañando acá. O sea, el mayor va a ser el z y el menor de ellos va a ser el 3, el x, el 3k. Entonces, el ejercicio nos dice la diferencia entre el mayor y el menor, o sea, la diferencia entre z y x es igual a 12. Eso nos dice el enunciado. Entonces, una vez que planteamos la ecuación, ya podemos continuar y aquí ya no queda prácticamente nada. ¿Cómo lo vamos a hacer? El z sabemos que es 9k, entonces donde está el z vamos a poner 9k, y el x es 3k, entonces donde está el x vamos a poner 3k.
k y mantenemos la diferencia. Y esto es igual a 12. Restamos las k, 9k menos 3k va a ser igual a 6k y esto vale 12. Y esto quiere decir, si despejamos k, nos queda que k tiene que ser igual a 2, ¿cierto? 6 por 2 va a ser igual a 2. K tiene que ser igual a 2. ¿De qué nos sirve que k sea igual a 2? Es que, conociendo el valor de k, nosotros ahora podemos reemplazar en estas igualdades que teníamos para el x, para el y y para el z. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar que el x, que era igual a 3 por k, ahora va a ser igual a 3 por 2, o sea, va a ser igual a 6. Que el y, que era 7 por k, ahora va a ser 7 por 2, que va a ser igual a 14. Y el z, que era 9 por k, ahora va a quedar 9 por 2, que va a ser igual a 18. Entonces aquí podemos encontrar los valores de x, el valor de y el valor de z. Entonces la pregunta era, ¿cuál es el número que se encuentra entre el mayor y el menor? El número que se encuentra entre el mayor y el menor en este caso sería el 14. Y esta sería la respuesta. Entonces tenemos que poner el número que bla bla se encuentra entre el mayor y el menor es 14. Eso. Todos los ejercicios se realizan de igual manera. Simplemente va variando la ecuación. Por ejemplo, aunque aparezcan solamente dos razones, por ejemplo, hagamos el 6. ¿Qué nos dice? Los ángulos agudos de un triángulo rectángulo suman 90 y están en la razón de 1 es a 5. Entonces, tenemos dos ángulos del triángulo que van a ser X y van a ser Y. Esos van a ser los ángulos del triángulo. Los ángulos del triángulo. ¿Qué nos dice? Están en la razón de 1 es a 5. Por lo tanto, vamos a saber que X va a ser a Y como 1 es a 5. Lo escribimos de esa manera. Entonces con eso ya podemos establecer ciertas relaciones. Podemos decir que X va a ser igual a 1 por K y que Y va a ser igual a 5 por K. Y ahora establecemos la ecuación utilizando ¿qué? Que la suma de los ángulos suman 90. La suma de esos dos ángulos suman 90. Eso quiere decir que el X más el Y va a ser igual a 90. Entonces, ahora reemplazando el X, reemplazándolo por 1 más K, nos va a quedar K, 1 más K es K, 1 por K es K, más el I, que es 5K, y esto es igual a 90. Y esto quiere decir que 6K va a ser igual a 90, y si despejamos K, nos queda que K va a ser igual a 15. Entonces tendríamos este valor, K es igual a 15. Entonces este valor ahora lo reemplazamos acá, y nos va a quedar que el X va a ser igual a 1 por 15, o sea 15, y que el Y va a ser igual a 5 por 15, o sea 75. Entonces aquí tenemos los dos ángulos en cuestión. ¿Ok? Entonces eso. Todos los ejercicios se pueden desarrollar de la misma manera. Lo importante es identificar bien cuál es la pregunta que nos están haciendo. O sea, cuál es la pregunta y cuál es la ecuación que nos están dando. En este caso la ecuación es que la suma entre los dos es 90. Por ejemplo, el 9 dice la diferencia entre dos vehículos es 120. O sea, voy a tener algo de X menos Y va a ser igual a 120. Entonces esto es lo importante, cómo me planteo esta ecuación, esa relación. Pero eso es, chicos, si tienen dudas me pueden consultar por WhatsApp, no lo duden, simplemente tomen el teléfono y escríbanme por si los puedo ayudar. Y vemos, contestamos las dudas el día viernes o bien desarrollamos la guía. Lo que
Si es que hay dudas, obviamente contestamos las dudas. Si es que no hay dudas, desarrollamos la guía simplemente. Eso chicos, espero que estén bien. Cuídense, pórtense bien. Adiós.